Muy bienvenidos a este ciclo de entrevistas donde vamos conociendo a los candidatos, pero no solamente en sus propuestas constituyentes en este caso, sino también un poco más de la persona. Ya hemos tenido varias entrevistas, les agradezco a todos haberlas difundido y les pido que las sigan difundiendo, porque son las personas que van a redactar nuestra nueva Constitución y es muy importante que los vayamos conociendo. Hoy día entrevisto a una mujer muy valiente, una mujer jugada en los temas que más le interesan, muy preparada, porque no solamente es abogada, sino que es magíster en distintos temas, es profesora de Derecho Constitucional, Derecho Político y de Defensa de los Derechos Humanos. Y estoy hablando de Andrea Íñiguez Manso. Ustedes la van a conocer y estoy seguro de que muchos van a votar por ella. Andrea, muchas gracias por Gracias, darte José Antonio. el tiempo. No, tú. Gracias a ti. Y de que podamos conocer un poquitito más quién eres tú. Sí. Y si yo te digo, Andrea, ¿quién eres tú? Bueno, soy Andrea Íñiguez Manso. Tengo 45 años, no me da vergüenza decirlo. Muy joven. Muy te llevo por joven, 10. sí. Soy abogada, soy doctora en Derecho, soy mamá, soy esposa, hace casi 20 años, tengo una hija de 14 años. Soy hermana, la hermana mayor de 3 hermanos. Me encanta el derecho constitucional. Mira, Y todo el derecho político, toda el área de las ciencias sociales, en verdad. qué bueno, porque ahora se va a necesitar toda esa experiencia para la redacción de una nueva Constitución. Tú naciste en Estados Unidos. En Estados Unidos, así Llegaste es. muy pequeña a Chile, pero Sí. tu vínculo se mantuvo de manera permanente. Se mantuvo. ¿Cómo podemos decir que influye en ti el haber solo nacido, pero Sí. haber mantenido un vínculo con tu lugar de nacimiento, que fue Estados Unidos? Claro, yo soy chilena por jus sanguinis, porque mis padres eran chilenos, pero mi papá estaba haciendo una beca de anestesia. Mi papá era médico, entonces se ganó una beca para estudiar una beca de anestesia en una ciudad pequeña del medio oeste de Estados Unidos que se llama Toledo, igual que es Toledo, España, pero los gringos le dicen Toliro. Está en Ohio, en el norte, justo ahí casi llegando al estado de Michigan. Y bueno, como le pasa a muchos becados, ¿no? Que están estudiando allá y nació la primera hija. Y cuando mi papá termina la beca, prefirió volver a Chile. En esa época en Chile las cosas todavía estaban un poquito delicadas, en los años 70, pero a pesar de eso y por su amor a la patria y mi mamá también, que quería mucho a Chile, decidieron volver, sobre todo para que sus hijos, yo y mi hermano que venía en camino y después que nacieron mis hermanas mellizas, conociéramos a la familia de sangre. Por lo tanto, la familia, para mí la familia extendida ha sido muy importante. Mis tíos paternos, mis tíos maternos, mis primas, los amigos de la universidad de mis papás, todos han sido muy importantes en mi vida. Y tienes hermanas mellizas. Claro, ellas son las menores. Mira, coincidimos en eso porque mis padres tuvieron 2 pares de mellizos. Ya. Yo siempre digo que hacían trampa porque llegaron a tener 10 hijos, yo soy el menor, Ya. pero con esto de tener mellizos avanzaba muy rápido. Sí. ¿Y cómo es tener hermanas mellizas? Bueno, parece que tus mellizos son mayores que tú. Mis hermanos mellizos son todos mayores. Ya, claro. no, estas son menores que yo. Mira, al principio a mí no me gustaba. Yo las quiero harto a mis hermanas, ahora me van a estar viendo. Pero porque, claro, yo era la hermana mayor y mi hermano era muy chico, entonces ya me daban muchas responsabilidades cuando yo era chica. Es que los hermanos mayores siempre Sí. pagan todo el noviciado. porque Todos nadie los nace noviciados, sí. sabiendo ser padre. Entonces, Así como es. que le fijan más reglas. En mi casa pasa un poco lo mismo. Como Sí. son hartos niños, Sí. la mayor me dice, es que a mí ustedes no me dan permiso. Y mira a Benjamín, que el menor hace todo lo que yo no Sí. podía hacer. Me pasaba algo así. parecido? Me pasaba algo así y yo, por ejemplo, me quería quedar con mis amigos en el colegio, no sé, leseando después de clase, y no, porque tenía que llevarme a mis hermanas de vuelta a la casa. Vivíamos cerca del colegio, pero cruzar la calle. Ese tipo de cosas, o cuidarlas en el pasaje. Pero me ayudó, como tú dices, a ser muy responsable y ahora ellas parecen las hermanas mayores porque me ayudan mucho, sobre todo desde el 18 de octubre, porque me ayudan mucho con el cuidado de mi hija y desde antes también, pero cuando empezó toda esta locura de campaña, yo de repente, oye, ¿la puedo ir a tu casa? Sí, ven nomás, y ellas adoran a mi hija, así que ahora ellas me ayudan a mí. Y tu padre, médico. Sí. Claramente ahí hay una vocación social importante. Sí. Por todo el ambiente donde se mueven los médicos, pero tú estudias leyes, derecho. Sí.
¿Qué dijeron tus padres? Porque a lo mejor los padres también trataban de inducirte al área médica. No sé si tu mamá también... Mi mamá era dentista, mi papá era médico. Sí, ellos se conocieron en el hospital de Curicó. Bien. Así que, no, por el contrario, no, mi papá nunca quiso que estudiáramos medicina. Mi mamá tampoco le puso mucho empeño que estudiáramos odontología. Así que los 4 hijos fuimos humanistas. ¿Los 4? Tengo 2 hermanos periodistas y una relacionadora pública. Lo que sí es que, a propósito de esta vocación, yo creo que la vocación más de servicio público la tuvo mi mamá. Mi mamá siempre trabajó en consultorios públicos hasta que murió. Después, muy hacia el final de su carrera, se fue al sector privado y era una dentista muy eficiente. Sus pacientes la querían mucho porque llegaba a la hora, llegaba muy elegante. Yo me acuerdo con su delantal muy limpio atender a personas en Conchalí, en sectores vulnerables en Peñalolén. Pero mi papá sí era muy aficionado a la literatura y al área de las ciencias sociales. Yo creo que por ahí llegó... Lo humanista. Ahí llegó lo humanista. Qué importante lo que dices de tu mamá, porque claramente la sonrisa es como la puerta de entrada de uno. Sí. Y no hay nada más dramático que personas que van perdiendo su dentadura y como que no hay una solución para eso, salvo cuando hay odontólogos que tienen una vocación, que se preocupan de que la persona recupere su sonrisa. Mi mamá era odontopediatra, así que trabajaba con niños. Ah, mira. Así que tenía que cuidar que los niños no perdieran los dientes. Esa era la primera había visión. Que enseñarle a lavarse los dientes. Todo, les hacía talleres en los liceos, hacía talleres, todo, sí. Así que... Y bueno, tus padres murieron bastante jóvenes. Sí. Ambos murieron antes de los 60 y ambos murieron de cáncer. Ambos murieron de cáncer, sí. ¿Cómo fue la experiencia familiar, siendo tú la mayor? Y por lo que tú me contabas, murieron con un mes de diferencia. Sí. Bueno, fue duro. Éramos todos grandes, pero a eso se agregó que yo vivía en Temuco en esa época. Entonces yo venía cuando podía, porque yo creo que la mayor parte de la carga de la enfermedad se la llevaron mis hermanas y mi hermano, pero sobre todo mis hermanas. Yo venía a ayudar, pero en verdad ellas vivían el día a día de tener 2 enfermos de cáncer. Y bueno, ¿cómo nos afectó? Yo creo que, bueno, de varias formas. En lo personal, yo creo que ahí también viene mi sentido religioso de la vida, que la vida es muy frágil. Es un castillo de naipes que te dan un pequeño golpecito y se viene abajo, ¿no? Y después también la unidad con mis hermanos. O sea, yo soy muy unida con mis hermanos. Y también con nuestra familia extendida, que aprovecho aquí de rendirle un homenaje a los hermanos, el hermano de mi mamá y la hermana de mi papá y toda su familia, sus cónyuges, sus hijos, que nos ayudaron muchísimo, mis padrinos también, que eran muy amigos de mis papás en la universidad. Entonces ellos se preocuparon siempre mucho de nosotros y la unidad con mis hermanos ha sido fundamental. En estos años nos hemos apoyado mucho, cada uno ha tenido sus distintas dificultades, ¿no? En la vida, también sus alegrías, y siempre lo hemos sacado unidos. Somos muy unidos los 4. Bueno, ahí se ve el valor y la importancia de la familia. Sí. Que es parte de las motivaciones también que a ti te llevan, ¿no es cierto?, a aceptar desafíos como este de ser candidata constituyente. Sí, eso es verdad. Y de ahí, bueno, tú estudias Derecho y tomas una área de la docencia. Sí. Pero antes de llegar a cómo son tus clases y si te dicen la profe... Sí, no sé, bueno, otros epítetos probablemente detrás pero también. Lo más probable es que sí. sea la profe Andrea. Conversábamos de que también pudiste hacer parte de tus estudios en Estados Unidos y que sí. La formación que recibieron tus padres, quizás en las becas, te hizo tomar la vida con una responsabilidad, sí. Con un profesionalismo, sí. que se debe hoy día reflejar en lo que haces tú en la docencia. Pero en esa adolescencia, ¿te tocó trabajar? ¿Te tocó hacerte cargo de ciertas cosas? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo después, nosotros teníamos, mis papás siempre nos hablaban de cuando habían vivido en Estados Unidos. Yo creo que a ellos lo que los marcó es el esfuerzo personal. Bueno, ellos además eran, y sobre todo la familia paterna, estaba muy marcada la inmigración riojana, pero el esfuerzo personal como clave para salir adelante. Entonces, por ejemplo, nos fomentaron desde muy jóvenes a trabajar. Cuando ahora los jóvenes trabajan mucho, pero estoy hablando de los fines de los 80, en los 90, jóvenes que a lo mejor no teníamos necesidades económicas, pero nos fomentaron a salir a trabajar. Todos trabajábamos en tiendas en Navidad, en la época de Navidad, por ejemplo, paquetando regalos, en tiendas en el mall.
Y sí, yo creo que la cultura, esa cultura de esfuerzo y de trabajo y de ahorro, influyó mucho en nosotros. También, bueno, yo cuando me fui a intercambio fui a Texas, que los tejanos también dentro de Estados Unidos tienen fama de ser muy trabajadores, muy emprendedores, muy soñar en grande y muy hacerse cargo de su vida. ¿Ah? Y yo creo que eso también influyó culturalmente en mí. Yo creo que culturalmente yo me divido por tercios, culturalmente porque yo soy chilena de corazón. O sea, yo soy chilena, pero culturalmente hablando yo creo que un tercio es de La Rioja en España, sobre todo porque no tengo muy buen genio. Algunos del partido lo han podido... Al menos aquí hemos visto... No, algunos, sí, pero algunos del partido ya han podido verme algunos arrebatos y después... Pero eso está muy bien pensando en la constituyente y cómo sí, se va a dar, así que vas a ser una gran constituyente. Después el otro tercio de esta influencia anglo, yo diría, y la cultura chilena, sobre todo la unidad de la familia y la preocupación por los demás y la solidaridad, porque eso sí le critico un poco a la cultura anglo, que es un poco individualista. Y en la música, que es uno de tus hobbies, sí. Vas desde el rock anglo hasta la música clásica. Así es. ¿Cómo combinan esos estilos distintos de música? Depende del día. Por ejemplo, cuando estoy un poco triste, escucho el Requiem de Mozart. Ya. Claro. Cuando ya no estoy tan triste, escucho la primera parte de los Beatles, que es más rockera. Cuando ya estoy más poética, escucho Simon & Garfunkel. Pero de música clásica es que a mi papá le gustaba mucho y en esa época él ponía el cassette cuando nos íbamos de vacaciones al sur. El cassette. Era el cassette. Y nada, y como antes eran los padres, yo escucho esto y todo, ahora mi hija me cambia la radio, no, le cambié a la radio a mi papá y estaba castigado un mes, ¿no? Entonces, y ahí de Santiago a Puerto Montt llevaba escuchando a Mozart, entonces la flauta mágica me gusta mucho, una lástima que yo no sepa alemán para entenderla completa. Mira, bueno, en lo de la música, efectivamente, yo soy más de lo que tú dices, de compartir. Nosotros tenemos la regla de lo que alguien escucha le tiene que gustar al resto. O sea, podemos escuchar distintos tipos de música, claro. Pero si hay alguien que a uno ese tipo de música no le gusta, bueno, esa no. Pero tratamos de hacer algo más comunitario. Sí, nosotros también, pero en los 80 los padres no eran así. No, tengo claro. Había normas claras donde uno se sentaba en la mesa, quién podía ir en el asiento de adelante. Claro. Además, como éramos 4, a mí me compraban en el 2x1 con mi hermano y las mellizas al 2x1 y no te preguntaban si te gustaban los zapatos, la blusa, nada. O sea, mira tú, así tal cual. Y después ya saliste de la universidad, ¿no es cierto? Y en algún momento llegaste a la docencia. ¿Cómo fue tu primer día de clase? No sé si te acuerdas. Sí, pero me acuerdo. ¿Cómo fue el primer día de clase que tú diste? Es que, a ver, yo hice mi tesis ¿te acuerdas que antes no hacía tesis los estudiantes de Derecho? Yo hice mi tesis en los regímenes totalitarios ante el derecho. Mira qué interesante. Sí. Y yo ahí me di cuenta, y esto, bueno, tú también lo debes saber por tu experiencia familiar, cómo una constitución puede derivar en una dictadura sin cambiarle en una coma. Que yo hice un estudio de la constitución del Weimar, alemana. Cómo derivó en la dictadura nacionalsocialista, sin cambiar una coma. Y eso me marcó y yo creo que por eso dentro del derecho político yo me he enfocado mucho en los regímenes totalitarios. Por eso leo también mucha literatura del siglo XX, de historia del siglo XX. Y bueno, me voy a Temuco porque me casé. Yo terminé la carrera y me casé al mes siguiente. Así que me entregaron el informe de práctica y me casé. Y me fui a ir a Temuco, mi marido trabajaba allá. Y ahí, bueno, dije, voy a salir a buscar trabajo y me aceptó como ayudante don Gustavo Coyafarn, a quien también aprovecho de rendirle un homenaje porque fue uno de los redactores de la Constitución del 80. Y él entonces le interesó mi currículum de haber sido ayudanta del profesor Enrique Bram. Le ayudé con unas investigaciones a don Enrique, no en clase, pero sí en unas investigaciones. Y él estaba haciendo una investigación con un libro, Enrique Bram. Entonces, basado en una investigación de Enrique Bram, digo. Entonces, ahí le interesó como el link que yo tenía con don Enrique, etcétera, y me contrata como ayudante y bueno, y ahí empiezo a hacer clases. Bueno, mi primer día de clase, yo no estaba tan nerviosa, de verdad, porque como yo era buena para historia en el colegio, tenía muy buenos promedios en historia, entonces, de hecho, me pusieron en el libro, en el anuario, por ser famosa por saber más que el profesor de historia. Hasta lo corregía. Bueno, es que tenía mucha personalidad. Bueno, entonces... Pero entonces ya le hacía clases de historia a mis compañeros. Cuando a algunos a veces no les gustaba leerse así, unas cosas que nos mandaban a leer en historia, ya estaba acostumbrada a hacerles clases a ellos.
Entonces, bueno, sí, estaba un poco nerviosa, pero los cabros universitarios en general, si uno es muy... yo creo que el secreto de la universidad, yo he hecho clases en distintas universidades donde hay mayoría gente que piensa como yo y mayoría que no. Y yo creo que un poco es lo que tú haces en política, que es andar con la verdad por delante. O sea, uno dice, mira, estos son mis puntos de partida. Yo tengo una visión aristotélico-tomista del derecho, el lenguaje que uno ocupa, por ejemplo, a mis alumnos, yo le digo, mire, yo ocupo la palabra gobierno militar, si ustedes quieren ocupar otra que no sea una grosería, perfecto, nadie va a reprobar por no pensar como yo. Y eso yo creo que me ha llevado a tener una buena relación con alumnos que tengo desde comunistas, frente amplistas, hasta gente que lea Hayek. ¿Ah? Qué bueno eso, ganarse respeto por las condiciones, ¿no es cierto?, profesionales, académicas, sí, y el respeto por el otro, porque somos iguales en dignidad. Y ahí tú has trabajado bastante en lo que es asesoría parlamentaria, sí, a través de la Fundación CUI de Chile, sí, que la dirige Pamela Pizarro, a quien le mandamos también un gran saludo. Va a candidata a concejal por la comuna de La Reina, así que Pamela, toda la fuerza y la energía. Bueno, la Pamela me metió acá porque ella me pidió que postularan como constituyente. Bueno, y fue una muy buena sugerencia. Y creo que se van a dar las cosas para que llegues a ser constituyente y puedas marcar una impronta. Pero tú, a partir del 18 de octubre, ese día, ¿no es cierto?, que parte con tanta violencia, tú dijiste, bueno, también quiero tomar algo más público, aparte de que la docencia ya es algo público, es sí, la academia, ¿no es cierto?, pero te empezaste a involucrar en esta fundación y empezaron a trabajar en todo lo que dice relación con el valor de la familia y la defensa de los derechos humanos, sí, pero los verdaderos derechos humanos. Entonces, sí, cuéntanos un poquito cuál ha sido la labor que han realizado con la Fundación CUI de Chile. Bueno, yo llegué a la Fundación CUI de Chile porque Carmen Domínguez estaba muy interesada que yo conociera al equipo de CUI de Chile. Yo estuve en la universidad con Carmen, ya, verdad, y Carmen además tiene una relación muy de amistad con mi marido y yo. Entonces, ya bueno, al final yo ya había terminado mi doctorado, entonces dije, ya bueno, pues tengo un tiempo, yo siempre me hago un tiempo para alguna actividad de voluntariado relacionada con mi profesión. Entonces dije, bueno, ya, y en CUI de Chile, entonces ahí yo vi, en realidad, antes del estallido, lo que yo estaba haciendo más con CUI de Chile era ver temas de tratados internacionales de derechos humanos, que era lo que yo había estudiado en mi doctorado, y leyes donde pudieran haber una clara impronta de ideología de género más subvertida, más encubierta. Entonces yo estoy estudiando esas leyes que van por ese lado cuando viene el estallido, y la verdad es que el estallido a mí primero me preocupó por el tema de la violencia, además que yo fui testigo de la violencia. El 18 de octubre yo, perdona que cuente algo personal, pero ese día mi marido venía fuera de Santiago por trabajo en bus y cerraron el terminal Pajarito, cerraron el metro, cerraron el taxi, y dije, vas a quedar ahí en el terminal, el sur no lo cerraron, pero uno no sabía, entonces salí en auto a buscarlo, imagínate. Y llegué bien al centro hasta que pasé por la Alameda con las rejas, y ahí ya, es que no puedo llegar a describir lo que fue lo que vimos, o sea, y 2 cuadras más arriba hasta llegar al terminal fue impresionante. Entonces, y tuvimos algunos episodios también de violencia en mi vecindario, muy menores, pero los tuvimos. Entonces, ya, yo estaba preocupada de la violencia, estaba escuchando mucho el Requiem, no tenía ganas de escuchar a los Beatles, pero... Y ahí empieza el tema constitucional. Y dije, ¿pero cómo? Si esto no tiene nada que ver, o sea, es que... Y ya cuando se firma el acuerdo, yo dije... Yo ahí tenía diseñada mi publicación para un libro de mi tesis doctoral. Estaba como media diseñándola ya para publicar la tesis, hacerla libro, que es lo que hace la mayoría de los tesistas. Y dije, no, esto se guarda en el closet y tenemos que lanzarnos a la defensa de la Constitución. Y empezamos con charlas, empezamos a explicar el tema constitucional y bueno, con la fundación, pero también a la par, porque el estallido no hizo que yo creo que también lo aprovecharon algunos sectores de la izquierda para meter la ESI, para meter con mucha fuerza la Ley de Garantía de Niñez, y tuvimos que dar una batalla muy fuerte para que el gobierno, sobre todo, y los parlamentarios del gobierno, esta es mi opinión personal, puede que alguien no la comparta, está bien, pero no se desconcentraran y no nos fueran a meter golazos por estar preocupados, por supuesto, el tema del orden público, que era urgente,
pero que no se ocupara también como pantalla para esto y lo logramos. Yo creo que lo logramos. Totalmente, porque la ESI fue rechazada. Incluso Sí. la ESI contaba con la firma de patrocinante de un diputado de Chile Vamos. lo De cual, mi distrito. claro, Del distrito de por el donde cual yo yo voy. también Sí. soy, ¿no es cierto? Yo fui Sí, sí, parlamentario ahí y después, bueno, quedó Jaime Belolio, quien firmó Sí. el texto legal que dio inicio a la educación sexual integral. Mm. ¿Cuáles eran Sí, los sí. peligros y qué se evitó frenando esta mala ley? Yo creo que la ESI y la Ley de Garantías de Niñez, ya, pero la frenamos, la ESI fue más fácil, pero porque estaba muy mal redactada. Además, la Ley de Garantías de Niñez es más complicada y eso, las leyes más complicadas es más difícil pararla, tú lo sabes bien como Sí. parlamentario, pero yo creo que ahí hay dos temas que muchos no entienden, que es el subterfugio cultural que va debajo. Y como yo he estudiado además la ideología de género, he estado en España estudiando ese tema, hay dos temas ahí. Uno, que está muy metido el tema de Engels. Engels decía que la familia era un lugar de opresión, donde el padre es el opresor. Y después está esta frase de una seguidora de Engels, una feminista radical de los años 60, que es Kate Millett, que dice que lo personal es político. Entonces, ¿cuál es el sentido que hay detrás de la ESI? Los padres fuera de la educación de los hijos. Y hay gente que me pregunta, ¿pero por qué no sacan de la educación sexual? Que la ESI ya era descarado. Porque los que promueven esto, yo no lo digo por el exdiputado Belolio, yo creo que esto él no lo sabe. Él de buena fe a lo mejor lo hace, pero sí hay personas, que no voy a mencionar, que están en esos grupos que sí son seguidores de Engels y de Kate Millett. O sea, que ven a la familia como un lugar de opresión. ¿Ah? Y donde la opresión es el padre y los oprimidos son los hijos y la mujer, y por lo tanto la mujer hay que sacarla de la maternidad y a los hijos hay que sacarlos de la educación en la casa. Y lo personal es político, porque también hay gente que me dice, pero ¿qué le importa al Estado cómo yo le doy educación sexual a mis hijos? Sí, es que tú estás pensando que eso es algo personal. Pero si tú lees a Kate Millett, que yo me leí el libro Política Sexual, que no lo lean porque es atroz el libro, pero yo lo leí porque hice un trabajo, hice una publicación sobre ese tema, ella ahí entonces, claro, se deduce que lo personal, la educación sexual de los hijos, es político y por lo tanto, polis es público. Pero esto lo llevan a un extremo, donde le dan este tipo de educación sexual integral, ¿no es cierto? Sí. A niños de entre 3 y 5 años. Sí, claro. Niños que Sí. todavía no tienen una noción clara. Mira, el peligro más grave que yo veía ahí era el derecho a que establecía autoexploración. Porque si tú, primero, ¿cómo va a ser un derecho a la autoexploración? Cuando uno dice que yo tengo un derecho, significa que alguien me lo tiene que dar. Entonces, y si tú sacas a los padres, la pregunta lógica que tú te haces es, a ver, el niño se explora solo. Sí. Ya, yo ya encontraría raro que un padre le enseñaría a explorarse. Y si más encima sacas a los padres, ¿quién le va a enseñar a explorarse? Un adulto en el jardín, en el colegio, y puede que sea ni siquiera, pero generalmente estos programas de educación sexual son externos, un monitor. ¿Y de dónde salió este monitor? Claro, yo creo entonces que uno no sabe, o sea, ahí uno puede pensar lo que estamos todos pensando, yo creo. No, fue una gran labor la que hicieron ahí. Y lo mismo con Garantía de la Niñez, que tú dices es una ley más compleja, ¿no es cierto? Sí. Pero también saca a los padres de la educación de sus hijos y lo que es más grave, genera una confrontación entre padres e hijos que termina dirimiendo un tercero. Que es el juez. Y el juez es un agente del Estado. O sea, metes al Estado en la educación. Lo personal y esto puede es político. llegar, por ejemplo, así en una casa, por ejemplo, como la mía, me pongo como ejemplo. Tengo hijos adultos, hijos adolescentes, hijos menores. Y si de repente la regla en la casa era que hasta los 18 años los hijos llegaban a las 2 de la mañana a la casa. Sí. Y generalmente uno trataba de ir a buscarlos para ver un poco cuáles eran las amistades. Pero hoy día, si aparece con la idea uno de mis hijos, el de 15, dice, no, yo voy a llegar a las 3 de la mañana y no quiero que me vayas a buscar. Claro, porque eso se podría ser entendido como derecho a la privacidad y la intimidad. O sea, podrían impedir a través de, si lo llamamos, estoy hablando de que se llevándolo a un extremo. Pero es que no es extremo, porque podría suceder que, a ver, no solo eso, cosas peores todavía, o sea, derecho a reunión. El derecho a reunión es muy amplio. ¿Reunirte con quién? Entonces la chica de 15 sale con uno de 30. O yo le ponía otro ejemplo sencillo como el celular.
Claro, el celular. los hijos, depende de la familia, ¿no es cierto? Sí. Tienen celular a veces a los 10, a los 12, a los 14, a los 15, algunos a los 3 años, pero podría un hijo decir, este celular solo lo manejo yo, aunque tú lo pagues, Sí. y yo voy a ver pornografía en mi habitación porque es mi espacio personal, privado. Perfectamente. Claro, vivo en tu casa, el celular lo pagas tú, pero yo a los 15 Sí. años veo lo que me dé la real gana y no quiero que me corrijas. Y no O solo, no, o que a ver, orientes. y eso puede ser un extremo, pero yo voy a poner algo más que me van a perdonar aquí si hay personas progresistas que lo están viendo, pero yo estoy en la lista de mejores amigas de mi hija en Instagram. Entonces, Yo también. Ajá, bueno, entonces, y ella, entonces de repente, pues, ¿y por qué? Porque ella de repente puede subir una foto, no lo hace ya, pero al principio, como ella no sabía manipular esto, los hijos no saben, y está bien, no saben, si uno incluso no sabe muy bien esto. Bueno, la foto de sí uno tiene clarísimo lo que uno puede poner, pero, oye, esa foto no me gusta, bájala. No, yo en general... No, yo soy así, no. esa foto no. Yo converso mucho con ellos, pero todos ellos me tienen en su Instagram y Sí. yo los tengo en el mío, todos voluntarios. De hecho, todos mis hijos conocen la clave de mi celular. Sí, en mi caso también. Yo no me las sé las de ellos, pero si le dijera, ya, yo te paso el mío, pásame el tuyo, estoy seguro que en Sí. una conversación eso se va a dar de manera fluida. Sí. Pero aquí lo que se hace por parte de estas leyes es generar un conflicto. Claro, o sea, yo podría ser demandada. Mi hija me está viendo ahora, capaz que está No, esperando no, la no, ley no. de garantía de niñez, pero sí, bueno, yo ya he conversado porque esa foto no es bueno, pero si la llega a poner ya pasamos a los padres de los 80, ¿no? Ya. Y ahora, pensando en el tema constitucional, por lo que tú señalabas, ¿no es cierto? Eres experta en derecho constitucional, en derecho político, en Sí. temas de derechos humanos, y tus tesis han sido respecto de los estados totalitarios. Y Sí. me decías, mira, una constitución sin cambiar una coma puede ser el piso para un gobierno totalitario. ¿Cómo crees tú que en la constitución debe estar acogido o reflejado el tema de la separación de los poderes, el control del poder total del Estado? Es que yo ahí creo que la Constitución, yo parto de la base de los constitucionalistas clásicos. Aquí vamos a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos. La Constitución es para limitar el poder del gobernante. Y si no es para eso, en mi opinión, no sirve para nada. De acuerdo. Por eso es que yo creo que Venezuela no tiene Constitución. No pueden citar artículos, pero bueno, no limita el poder del gobernante. No tiene Constitución. Entonces, es de la esencia, como diríamos los abogados, ¿no? Ahora, ¿cómo se limita ese poder? Como tú dices, la distribución de poderes, pero sobre todo ver el tema de los derechos fundamentales como límite al poder del gobernante. Y yo creo que la Constitución del 80 en ese sentido hizo un muy buen trabajo y además le agregó patines, le puso ruedas a los patines, Ujú. porque a esos patines que eran los derechos le puso ruedas, que era el recurso de protección. Tú conocemos al profesor Eduardo Soto Clos, ¿no? Yo siempre digo, el recurso de protección tiene mi misma edad, que lo instauraron en el 76. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que hay que profundizar algunos derechos fundamentales que están un poco, yo creo, débiles y por eso se han podido debilitar. Valga la redundancia, por ejemplo, la libertad de enseñanza quedó absolutamente debilitada y el derecho de los padres a elegir el colegio de los hijos con la famosa ley de inclusión. Entonces yo creo que va a haber que... Ley de Izaguirre, donde Sí. él dijo que le iba a quitar los patines a algunos y no se los dio a nadie. Y que se resolvió en el Tribunal Constitucional por voto dirimente, hubo empate, y voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional que había trabajado para los gobiernos de Lagos y Bachelet. Muy cuestionado, además. Muy cuestionado después, sí, pero bueno. Que yo trabajé también en el Tribunal Constitucional, entonces no quiero Ya, está muy bien. comentar eso. Fui abogada asistente de otro redactor de la Constitución del 80, que fue don Raúl Bertelsen. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a los hijos, que hoy en día no está amparado por el recurso de protección, yo lo pondría. Yo lo ampararía por el recurso de protección. Yo creo, por ejemplo, también que el régimen presidencial chileno hay que mantenerlo, pero en este gobierno se ha demostrado que el régimen presidencial queda en letra muerta si el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, yo sé que aquí voy a decir algo polémico, pero es opinable, que es en la versión original de la Constitución del 80, que debe ser la que estudiaste tú, ¿te acuerdas que el presidente de la República podía disolver por una sola vez durante su mandato la Cámara de Diputados? Y eso se derogó el 89.
Por lo la tanto, gran reforma que se le hizo a la Constitución del 80 que fue plebiscitada. En el 89, yo me acuerdo, yo tenía 13 años cuando fue ese plebiscito. Entonces, yo solo restituiría. Yo voté en ese plebiscito. Bueno, yo solo restituiría. Porque creo que sería una... Porque como te digo, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que nuestro presidencialismo está minado de alguna manera porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Claramente eso va a generar polémica porque Sí. los progresistas lo que quieren es un régimen parlamentario. Y yo digo, si no han sido capaces de ordenar el Congreso, y este es el peor Congreso de la historia de Chile, ellos mismos quieren ejercer el poder tal, uy, ojalá que Andrea Íñiguez y otros constituyentes nos libren de ese problema grave. Yo creo que con el sistema con el sistema electoral que tenemos ahora y un sistema parlamentario, sería malo para Chile. Digámoslo, quedémoslo ahí, sí. Hablaste lo importante que ahí. es el derecho a la educación, la prerrogativa de los padres, ¿no es cierto? Sí. La libertad de enseñanza. También, por algunos, se cuestiona la libertad de culto. Sí. Eso también Sí. requiere cierto grado de protección. Yo creo que la Constitución es muy clara respecto a los límites de la libertad de culto. Lo que pasa es que en Chile no tenemos una tradición, yo creo, constitucional de lo que se llama la objeción de conciencia. Eso recién apareció con la ley de aborto. Pero esto ya, yo vengo hablando de la objeción de conciencia también por las influencias anglosajonas de hace mucho antes, ya por el tema de cuando, ¿te acuerdas de estas campañas del CIA? Que muchos profesores se quejaban, ¿no? O padres se quejaban que les entregaban preservativos en los colegios o que estaban obligados a leer el Nicolás tiene dos papás sin que ellos consintieran. Yo ahí ya cuando la gente me preguntaba, yo decía, no, es que objeción de conciencia. Decía, ¿objeción de qué? Si la objeción de conciencia en Chile recién yo creo que se empezó a discutir con el tema del servicio militar en los 90, pero a ver, en Chile no es tema, eso es como traer modas del tema de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la objeción de conciencia en el servicio militar, pero yo creo que la nueva Constitución debería reforzar el tema de la objeción de conciencia. Temas todos muy relevantes y muy interesantes. Vamos a tener que ir cerrando esta entrevista. Por supuesto. Y tú vas por un distrito que es enorme. ¿Ah? Cuando yo fui diputado Sí. por el antiguo Distrito 30, era solo San Bernardo, Calatango, Buin y Paine. Sí. Pero ahora se agrega la comuna de Alhué, la comuna de Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro y Talagante. Así es. Un distrito muy grande, muy extenso. ¿Qué le dirías tú a las personas que te están viendo de por qué nosotros en este distrito, nuevo distrito 14, debiéramos votar por Andrea Íñiguez? Bueno, porque yo he conversado con muchas personas del distrito 14. También le he hecho clases en la universidad a muchas personas que viven dentro del distrito 14. Y yo sé cuáles son los problemas que tienen esa zona, pero, y aquí quiero recalcarlo, de connotación constitucional. O sea, yo he escuchado muchos candidatos a la constituyente hablando de temas que yo inmediatamente, por mi expertise, me van a perdonar, pero yo me doy cuenta inmediatamente que eso no se puede solucionar por la vía de la Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo sí voy a hacer? Voy a poner énfasis en la Constitución de los problemas que han afectado a las personas del distrito. En primer lugar, el tema, ya lo hablamos, de la enseñanza. O sea, hay que reforzar la libertad de enseñanza. Muchas personas me han dicho, oye, mi hijo quedó en un colegio por acá, en un colegio por acá, el subvencionado se cerró. Bueno, vamos a reforzar de nuevo la libertad de enseñanza. También muchos padres que me dicen, oye, ¿cómo es esto? La ley ESI, la ley de garantías, ¿qué es esto? La autonomía progresiva. Bueno, vamos a reforzar entonces el derecho a los padres a educar a los hijos. ¿Ya? Y también me preguntan, y lo tengo que decir por el tema del agua, ya que también es un gran problema en muchas zonas rural, que yo creo que hay muchas cosas, y quiero decirlo bien claro, de problemas del agua que pueden ser constitucionales y otras que no. ¿Ya? Entonces, cuando dicen, no, es que no hay fiscalización de temas de gente que saca más agua de lo que le permite el problema de la concesión de aprovechamiento de agua. Yo les respondo inmediatamente, es que eso no es problema de la existencia del aprovechamiento de agua, sino que el problema es que no va a fiscalizar la Dirección General de Agua.
ese es un problema administrativo, no es un problema constitucional. Ahora, esto que proponen muchos de terminar con los aprovechamientos de agua, yo lo único que sé es que, aunque tengamos un año lluvioso, y con esto termino, alguien tiene que invertir para que esa agua llegue a los agricultores, llegue a la cocina, y ahí necesitamos la ayuda de los privados. Entonces, cuidado con ese tema de no vamos a nacionalizar el agua y el derecho al agua, ya, pero alguien tiene que invertir. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo piensan ustedes que lo haría el Estado invirtiendo para que le llegue agua, si es que ahora tiene problemas? Piensa cómo lo hace en salud o cómo lo hace en educación nomás. Claramente, si te quiere las cosas claras, sin populismo, que le digan la verdad, tiene una gran candidata a constituyente en Andrea Íñiguez Manso. Sí. Y espero que te vaya muy bien y que con esa misma energía sigas recorriendo este enorme distrito. En eso estamos. Y que saques una gran cantidad de votos. Así que muchas gracias, Andrea, por compartir con nosotros tu experiencia de vida, pero también tu experiencia profesional. Y mucho ánimo a todos. Tenemos un gran desafío. Así es, mucho ánimo a todos y nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista a Constituyentes.